nosotros calculamos asentamientos por consolidación exclusivamente en arcillas saturadas, porque pues eso en el tipo de suelo donde obviamente se desarrolla la consolidación. Pero ¿qué pasa con el resto de tipos de suelo? Es decir, los suelos gruesos, eh, como las gravas y las arenas, que pueden estar o no saturadas. Bueno, pues en este caso, en este tipo de suelo se presentan los asentamientos inmediatos, es decir, durante la etapa de la construcción. Es por eso que se llaman inmediatos, porque prácticamente a comparación de la consolidación, se presentan de manera este, durante la etapa de construcción. Y en el caso de las arcillas y limos que pueden estar no saturadas, también se deben de valorar estos esfuerzos. Entonces, y se le llama asentamiento elástico, también se le conoce asentamiento elástico básicamente porque se estima o se calculan a partir del uso de la teoría de la elasticidad. Ustedes tienen más que conocido en qué consiste la teoría de la elasticidad y cuáles son las variables que involucra esta teoría de elasticidad. Básicamente, hacemos uso de lo que es esfuerzo, el concepto de esfuerzo de formación, y sabemos que existe una relación entre estas dos variables. Eso es lo que vamos a retomar de nuestros cursos pasados. Entonces, pongamos atención en este diagramita que nos representa básicamente la descripción desde el punto de vista esquemática de lo que es un asentamiento. Vamos a suponer que tenemos una cimentación. Ahorita no prestemos atención qué tipo de cimentación, lo único que nos interesa es saber qué es una cimentación, y es una cimentación superficial. En mecánica de suelos 2 básicamente abordamos todo lo que son cimentaciones superficiales. Entonces tenemos una cimentación cuyas dimensiones son B por L. Generalmente recurrimos a cimentaciones rectangulares, en este caso B por L, donde B es el ancho de la cimentación y L es el largo o la longitud de la cimentación. Y esta cimentación está desplantada a una profundidad de F. La profundidad de desplante, ya lo había comentado anteriormente, es, digamos, la profundidad a donde se va a sentar la cimentación. En este caso, está por debajo de la superficie, aunque también una cimentación podría estar sujeta, bueno, más que sujeta, desplantada en la superficie, y entonces la profundidad de desplante sería 0. En este caso estamos marcando que es una profundidad de desplante diferente a 0. Obviamente la cimentación está desplantada, y esta cimentación baja una carga, y la cual se distribuye en el área de esta cimentación, y está representada con una carga Q sub 0. Ahora, cuando nosotros colocamos esta cimentación, el suelo va a sufrir una cierta deformación. Aquí ustedes pueden observar esta línea punteada que estoy recorriendo con el cursor. Y esa sería la deformación que presentaría el suelo en el caso de una cimentación flexible, donde podemos observar que en el centro de la cimentación tenemos la mayor deformación, y en las orillas o en las esquinas de la cimentación tenemos la menor cantidad de deformación. Entonces, esta sería pues la silueta o la trayectoria o la deformada del suelo sujeto a una cimentación flexible. Y si tuviésemos una cimentación rígida, bueno, el asentamiento sería básicamente uniforme, es decir, sí se va a asentar, pero en todos los puntos, en el centro, en las orillas y cualquier otro punto de la cimentación, el asentamiento va a ser el mismo. Ahora, evidentemente, ¿de qué va a depender este asentamiento que se dé? Bueno, primero, obviamente, de la carga, es decir, del esfuerzo que estemos transmitiendo hacia el suelo. Ese sería una variable o un aspecto importante. Pero otro aspecto importante tiene que ver con el suelo.
Es decir, depende también de las características de nuestro suelo. En este caso, ¿cuáles son las características que van a hacer el hecho de que sean en mayor o menor proporción estos asentamientos? Bueno, son dos variables, dos aspectos que se llaman parámetros elásticos del suelo o variables elásticas del suelo, que son la relación de Poisson y el módulo de elasticidad. Conceptualmente, ustedes ya tienen la idea o ya deben de tener la idea qué es una relación de Poisson y qué es el módulo de elasticidad. De hecho, el módulo de elasticidad, bueno, tiene que ver con la teoría de la elasticidad. Y la relación de Poisson, pues no es más que la relación entre una deformación lateral y una deformación longitudinal. En la unidad 3, que es la unidad siguiente, vamos a ver cómo se determinan estas dos constantes para los suelos. ¿Ok? Entonces ahorita solamente nos vamos a quedar con que son las variables que necesitamos para el cálculo de los asentamientos inmediatos. También aquí estamos representando un H. H, digamos, es el espesor del estrato. Todo este material que estamos señalando en la imagen correspondería al asentamiento perdón, al espesor del estrato donde queremos evaluar el asentamiento inmediato, es decir, la grava, la arena o la mezcla entre gravas arcillosas y arenas arcillosas. Para la metodología que yo les voy a presentar, que vamos a estar estudiando, se supone que este espesor del estrato es infinito, es decir, es muy, muy grande. Y después vendría lo que es el soporte o el basamento rocoso. Aunque déjenme decir que hay literatura, sobre todo en los libros de Brajadas, las últimas ediciones, suponen, bueno, abarcan también el caso donde H está limitado, es decir, tiene un valor finito. Pero vuelvo a insistir, lo que yo les voy a presentar es suponiendo que H es un valor infinito, es decir, este espesor es muy, muy grande. ¿Ok? Dicho esto, entonces vamos a ver cómo se calcula un asentamiento suponiendo que mi carga o mi cimentación no es rectangular, sino tiene una forma circular, pero además es flexible. Evidentemente el desglose o la definición de cómo obtengo esta ecuación tiene su sustento matemático y está basado a partir de una integración, pero bueno, esa parte no vamos a entrar a detalle de cómo llegar a través de integraciones a esta expresión. Vamos a irnos directamente a lo que es la aplicación. Esta ecuación parece ser una ecuación muy aparatosa, muy complicada, pero con la herramienta que tenemos tanto de uso de algún software o el uso de las tablas que yo les proporciono, el cálculo se simplifica muchísimo y es muy, muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es distinguir los parámetros que involucran la ecuación. Me dice que el asentamiento elástico, y le estoy llamando S sub E de elástico, es igual a Q que multiplica a 1 más mu sobre E. Aquí vemos que en esta parte de la ecuación resalta el valor de mu y el valor de E, el módulo de elasticidad, que son los parámetros elásticos del suelo. Y Q es la carga que vamos a transmitir al suelo. R, aquí tengo una R mayúscula, y corresponde a la geometría de la cimentación. En este caso estamos hablando de una carga circular. Entonces, R mayúscula no es más que el radio de la cimentación. Y Z es la profundidad en donde queremos evaluar el asentamiento. Esos son los parámetros. Aquí nuevamente vuelve a aparecer la relación de Poisson que tiene que ver con los parámetros mecánicos bueno, en este caso elásticos del suelo. Esos parámetros que acabo de describir, bueno,
como ustedes se pueden dar cuenta, están relacionadas con la geometría de la cimentación y las propiedades del suelo. Pero si observan ustedes, hay dos variables, ahorita le voy a dar ese nombre de variables, que están denotadas como I sub 1 y la otra como I sub 2. Bueno, ¿qué son estas dos literales o estas dos letras que estoy señalando? Bueno, esos se conocen como factores de influencia. Estos factores son valores que calcularon y están en función de dos relaciones, de Z sobre R y de R sobre R. Ya habíamos mencionado que Z es la profundidad a donde yo quiero calcular el asentamiento y R mayúscula es el radio de la cimentación circular. Pero ahora aparece R minúscula. ¿Qué significa R minúscula? Bueno, R minúscula significa o es la distancia medida desde el centro de mi circunferencia hacia el punto donde quiero calcular el asentamiento visto en planta. ¿A qué me refiero? Soy muy mala trazando circunferencias, entonces me voy a apoyar en, regresar a editar, como si estuviera yo editando mi PowerPoint, y provisionalmente voy a insertar un círculo para que, digo, la representación que quiero. Y lo voy a trazar acá. Vamos a suponer que este es en vista en planta, es mi circunferencia, y pues como es círculo, pues tiene que medir igual, ¿no? Entonces, ese va a ser mi círculo. Ajá. Entonces, ahí está. ¿Ok? Entonces, sí, vamos acá. El centro de la circunferencia, pues más o menos ha de estar por acá, ¿no? Entonces, evidentemente, del centro hacia el borde sería R mayúscula, el radio de la circunferencia. Y R minúscula, vamos a suponer que me interesa calcular el asentamiento por acá. Digo, y lo voy a poner acá, aunque acuérdense que radialmente sería la misma distancia en cualquier punto a lo largo de la circunferencia que sale. Entonces, la distancia que hay de aquí hacia acá sería R. Ese sería R. Si es que me interesa calcular el asentamiento a una distancia fuera de la circunferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quisiera calcular el asentamiento en el centro de la circunferencia, ¿cuánto debería de valer esta R minúscula? Cero. ¿Cuánto debería valer R minúscula si yo quiero calcular el asentamiento en el centro de la circunferencia? Cero. Cero, efectivamente. R debería de valer cero. Y si yo quisiera calcularlo en algún borde o en la circunferencia, en el borde o en el límite de la circunferencia, en cualquier punto, ¿cuánto debería de valer R minúscula? R mayúscula. Debería de valer el mismo, valga la redundancia, el mismo valor que el radio. Entonces aquí hay dos aspectos importantes que me van a simplificar todavía mucho más esta ecuación cuando específicamente quiera calcular mi asentamiento en el centro o en el borde de la cimentación. ¿Ok? Entonces, estos dos factores de influencia que estamos llamando I1 y factor I2, ¿de dónde los vamos a obtener? Bueno, primero ya dijimos que están en función de estas dos relaciones, pero los vamos a obtener de las tablas, y ahora sí, si pueden tener a la vista sus tablas,
ahí yo tengo una notita que dice variación, la variación de I2 e I1, o al revés, I1 e I2, para R minúscula sobre R igual a 0. ¿Qué significa la relación R minúscula sobre R mayúscula igual a 0? ¿Dónde estaría yo calculando el asentamiento? En 0, ¿no? ¿Qué significa la relación R minúscula sobre En el R centro. me dé igual a 0? ¿Perdón? Exactamente. Me dice, si tú quieres calcular el asentamiento en el centro de tu circunferencia, entonces tus factores I2, I1 e I2, perdón, la vas a tomar de la tabla 5.4. ¿Sale? La tabla 5.4 me va a servir estrictamente cuando yo quiera calcular mi asentamiento o el asentamiento en el centro de la circunferencia. Por ejemplo, vamos a suponer que la relación Z sobre R, estoy describiendo la tabla 5.4. La primera columna es relación Z sobre R y en función de Z sobre R voy a leer el factor I1 y posteriormente el factor I2 para retomarlos o recuperarlos de esta tabla y sustituirlos en esta ecuación. Entonces, la tabla que quede claro, ahí en el encabezado, de hecho, la intención de plasmarles estrictamente las páginas del libro, de extraer las páginas de este libro, que ahí en la parte superior del archivo viene la fuente para que si ustedes quisieran abundar un poco sobre el tema, pues ahí lo pueden encontrar. Dice variación de I1 y I2 para R sobre R igual a 0. Si ustedes gustan, ahí pónganle una notita para que no se les olvide que R sobre R igual a 0 significa el centro de la circunferencia. Entonces, si tú quisieras calcular tu asentamiento en el centro y en la superficie, tendrías una relación Z sobre R, independientemente del radio que ahorita se nos pudiera ocurrir, Z sería 0 porque lo quiero calcular en la superficie. Sobre R, imagínense cualquier radio para una cimentación, pues esa relación me daría 0. Y entonces los factores que yo tendría que recuperar para I1 sería 1 y para I2 sería 2. Digo, aquí fue la coincidencia, no necesariamente siempre va a ser así, 1 y 2 para I1 e I2. Y así sucesivamente para cualquier relación Z sobre R, yo recuperaría de esta manera los factores. Ahora, ojo, porque esta tabla pues realmente es muy pequeña, me da una variación de Z sobre R de 0 a 5, pero fíjense, punto 2, punto 4, punto 6, punto 8, 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 4 y 5. Si yo tuviese una relación diferente a estas que yo tengo en la tabla, pues no me queda otra más que interpolar entre estos valores. Y bueno, ahí obviamente yo tendría que hacer una interpolación, suponiendo que esa interpolación es lineal, cuando realmente no es estrictamente lineal, pero es lo más sencillo y lo más rápido que podríamos hacer una interpolación lineal. Ok, mientras que la tabla 5.5 me da los valores de los factores 1 y 2, los factores de influencia 1 y 2, para una relación de R minúscula sobre R mayúscula igual a 1. ¿Qué significa que la relación R minúscula sobre R sea igual a 1? Que son iguales. Que son iguales. Que está en la circunferencia. Que la distancia es igual al radio de la circunferencia. Ajá, pero ¿qué significa en los términos que les describí cuando tracé la... Se está calculando sobre el borde. Borde de la Exactamente.
que el asentamiento lo estamos calculando en algún punto sobre el borde de la cimentación, es decir, en la orilla de la cimentación. Entonces, si quieren también ahí póngale una notita que la tabla 5.5 sirve exclusivamente para calcular el asentamiento en el borde de la cimentación. Si tú quieres calcularlo fuera de la circunferencia o dentro de la circunferencia, exceptuando obviamente el centro, entonces forzosamente tendrías que recurrir a otro tipo de tablas diferentes a las 5.4 y 5.5. ¿Hasta aquí queda claro, chicos? Sí, profesor. Sí. Sí, Ok. Sí. Ok, bueno, les digo que es muy sencillo, solamente hay que poner atención en qué tablas básicamente vamos a utilizar. Ahora, fíjense, si ya quedó claro el uso, bueno, el cómo vamos a emplear o cuándo emplear las dos tablas presentadas, fíjense que esta ecuación se me puede hacer todavía mucho más sencilla, mucho más compacta, por llamarlo de alguna forma, si estrictamente quiero calcular el asentamiento en la superficie. Es decir, si yo quisiera calcular estrictamente en la superficie, quiere decir que mi relación Z sobre R siempre va a ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque Z va a ser 0 y 0 sobre cualquier valor de R, pues va a ser 0. Entonces, ustedes observen su tabla 5.4. Para una relación Z sobre R igual a 0, el factor influencia 1 vale 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto se va a transformar a aquí lo voy a colocar, sería igual al número 1. Ajá. Pero Z, ¿cuánto vale? 0. Sobre cualquier valor de R, pues me va a dar 0. Entonces, 0 por 1 se hace 0. Y entonces este término desaparece, ¿están de acuerdo? Este término desaparece. Y entonces, este término al desaparecer, solamente me queda esta parte de la ecuación que multiplica R y que multiplica a esta parte antecesora. Es decir, se me reduce a esta expresión. 1 a Q que multiplica a 1 menos mu al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque aquí 1 más mu por 1 menos mu es una diferencia de cuadradas que es 1 menos mu al cuadrado sobre el módulo E por el radio por el factor de influencia I2. Entonces, esta ecuación se desprende de la ecuación anterior, pero solamente para el caso que yo quiera calcular en la superficie. Ahora, una recomendación, yo se las presento aquí con la finalidad de que vean cómo una sola ecuación me puede servir para todos los casos que yo tengo y que la literatura me presenta generalmente para cada caso. Pero la recomendación, yo digo, siempre les digo a los estudiantes, a ver, entre menos fórmulas tengas, es mucho mejor porque no te saturas de fórmulas. Entonces, mi comentario va a que no es necesario tener esta dentro de nuestro formulario, sino con esta nosotros podemos evaluar el caso específico cuando se nos presente en la superficie, ¿ok? Por otro lado, lo que les estoy presentando, acuérdense, es para una cimentación circular, flexible. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos una cimentación tipo rígida? Es decir, que prácticamente la deformación
va a ser difícil que se presente. Sí va a haber, pero va a ser difícil que se deforme, ¿no? Una pregunta, Inge. Entonces, sí, Una cimentación flexible, ¿cuál sería un ejemplo? por ejemplo, una cimentación, se dice que una cimentación que esté construida con mampostería te funciona como una cimentación flexible. Y una cimentación de concreto te funciona como una cimentación rígida. Así, digamos, en Gracias. términos desde el punto de vista constructivo. Digamos que el material de la mampostería es más deformable, o sea, permite más la deformación que una cimentación de concreto. ¿Ok? Entonces, si nosotros tuviéramos una cimentación rígida, el asentamiento calculado en la superficie es un porcentaje del asentamiento que se presentaría en una cimentación flexible. Por eso aquí lo tenemos ya sin factor de influencia, sino directamente el valor de 0.79 por la carga por B. Aquí lo tengo en términos de B, pero ahorita aquí hay una notita, por 1 menos μ al cuadrado sobre E. Si se dan cuenta, prácticamente es la misma ecuación. Tengo el término 1 menos μ cuadrado sobre E, tengo tengo Q, aquí lo tengo como R y aquí lo tengo como B, pero aquí me dice que B no es más que 2 veces el radio, es decir, el diámetro de la cimentación. Y en lugar de factor de influencia tengo el valor constante de 0.79. ¿Por qué? Acuérdense que cuando hablamos de una cimentación rígida estamos suponiendo que el asentamiento va a ser de manera uniforme. Entonces, en cualquier punto, ya sea en el centro, dentro de algún punto interior de la circunferencia o en el borde o fuera de la cimentación, siempre va a ser la misma magnitud que se va a asentar. Por lo tanto, digamos que el factor de influencia sería 0.79 de este valor. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario al respecto? Chicos. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Qué es la E en la fórmula? Nada más es eso, porque no para complementar mis notas. ¿Cuál? ¿La E mayúscula? Sí, ¿O la E minúscula? Porque tengo no, dos. la mayúscula. Es el módulo de elasticidad. Ok, gracias. El módulo de elasticidad del suelo. Gracias, profesora. Ujú. Bueno. De hecho, en la diapositiva anterior, es digamos, en esta, aquí aparece, mencioné que la relación de Poisson y el módulo de elasticidad son características del suelo. Entonces, no son valores constantes dependiendo del tipo de suelo. Estos son sus valores. ¿Cómo los vamos a obtener? Bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Y obviamente van a ser a través de pruebas de laboratorio. Y ahí vamos a ver cómo se realiza la prueba y cómo se realizan los cálculos. Entonces, ahorita solamente lo que me interesa es que ustedes sepan que la relación de Poisson y el módulo de elasticidad son las características elásticas o propiedades elásticas del suelo. Y obviamente depende de cada tipo de suelo. ¿Okay? Gracias, profesora. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces voy a pasar a mi marcar. Voy a abrir una hoja nueva, una hoja de trabajo nueva. Ok. Y les voy a dar algunos tips para el uso de las hojas, pero obviamente necesito primero tener un problema. Entonces, vamos a calcular
el asentamiento inmediato en una cimentación o en un área cargada de forma circular. Puede ser en la superficie y lo que necesitamos es conocer el radio de la cimentación y necesitamos saber cuál es la carga que se va a transmitir y la posición donde nos interesa calcular el asentamiento, ¿ok? Entonces, fíjense, la ventaja del MATCAD es que me permite alternar el texto con las ecuaciones y con cálculos, ¿no? Entonces, pues es como un editor de textos, pero digamos que la parte de Word y de Excel aquí como que las podemos integrar de una manera no estrictamente hoja de cálculo. Entonces vamos a poner nuestro título y ustedes empiezan a editar así como si lo hicieran en Word. Cuando yo escribo yo empiezo a escribir de principio, el MATCAD me lo empieza a identificar como si yo estuviera escribiendo una variable y lo puedo observar en esta parte de las barras que me indican todas los iconos de las diferentes funciones del MATCAD. Entonces, vean, aquí él está suponiendo o está asumiendo que yo estoy escribiendo o estoy declarando una variable. Pero en el momento en que le doy el espacio, ya me lo deja de identificar como una variable y él lo detecta como un texto. Vean cómo aquí ya cambió y ya no aparece la palabra variable, sino ya aparece como un estilo normal de texto. Entonces aquí asentamientos inmediatos, ¿no? Vamos a suponer, ese sería mi título, ¿no? A ustedes le pueden dar el título que quieran, dependiendo de lo que estén haciendo. Entonces vamos a suponer que ahí yo le pongo mi título, asentamiento inmediato. Y ese asentamiento inmediato, ya dijimos que tiene una expresión a través de la cual yo la puedo calcular, ¿no? Que sería esta. Entonces, ¿copiaron esta ecuación, chicos? ¿La tienen a la mano? Porque voy a cambiar para MATCAD. ¿Sí la copiaron? Sí, profesora, sí. Entonces, por favor, la voy a editar acá para que ustedes se den cuenta cómo edito una ecuación. Ok. Entonces, una ecuación, vuelvo a insistir, cuando yo empiezo a escribir, me lo empieza a identificar como variable. Ahorita lo que voy a hacer es simplemente editar la ecuación y no necesariamente de esa ecuación se va a desprender el resultado. Entonces, si yo la quisiera tomar como un editor de ecuaciones como Word, para acá una ventaja también es, por ejemplo, la simplificación de poner subíndices. Por ejemplo, tengo mi letra S y quiero poner la siguiente letra como subíndice. Entonces le pongo un punto, o sea, pongo el símbolo de punto, aprieto mi tecla donde está el punto, como si fuera a escribir punto y aparte, punto, y luego inmediatamente la letra que quiero poner como subíndice, que sería en este caso la letra E. Voy a poner un poquito más amplio la vista para que ustedes lo vean mucho mejor. Ahí se ve mejor, ¿no? Ok, entonces ahí queda, ¿no? Entonces, si nada más fuera yo a editar la ecuación, el igual lo puedo poner con este. Si yo coloco este igual, simplemente es el símbolo de igual, pero no me va a ejecutar ninguna operación, ¿sale? Si yo quisiera que me ejecute una operación, entonces tendría yo que definirla como variable. Y entonces yo escribiría este símbolo. ¿Cómo saco este símbolo? Escribiendo con la tecla los dos puntos, como si fueran dos puntos y aparte, o sea, lo escriben así. Y automáticamente te lo declara como dos puntos igual, lo que quiere decir marcar que esa ecuación la va a tomar como cálculo. ¿Sí me explicó? Por ejemplo,
que yo quisiera decirle que esa variable SE va a ser igual, no sé, a B por H, ¿no? O sea, me está diciendo que esta expresión me va a tomar un valor de una B, que es la base, por una altura. Y entonces me está diciendo, a ver, dame el valor de esa base y dame el valor de esa altura. Estoy tomando este ejemplo para que sea fácil entender qué es lo que está haciendo Matcara. Entonces yo tendría que declarar el valor de B, por ejemplo, 3, y el valor de H como 5, ¿no? Y entonces, ya, si se dan cuenta, ya me cambió, ya no me aparecen en rojo B y H. ¿Por qué? Porque ya tengo declaradas como variables B y como variable H. Entonces, si yo ahora escribo S mayúscula, perdón, punto E, y le doy el igual, en la tecla igual, lo que va a hacer es ejecutar o va a calcular la ecuación o la expresión que yo declaré antes. Entonces, la ventaja es que si aquí se me ocurre decir, bueno, es que B no es 3, es 3.5, inmediatamente me hace la expresión. A diferencia que yo escriba S.E y ponga yo el igual con este símbolo y B por H. Si yo lo pongo de esta manera, aunque estén declaradas mis variables y esto lo omita yo, vean que no me calcula nada. ¿Por qué? Porque Marca lo está tomando como si yo hubiese nada más escrito la ecuación, pero no le estoy dando la orden de que me haga el cálculo. ¿Sí queda claro esto? Los que ya saben utilizar Marcar o han utilizado Marcar, pues ya más o menos ya saben de lo que estoy hablando. Pero los que no, sí es importante que por favor revisen esta parte porque van a utilizarlo. Entonces, vamos a declarar, digo, yo les puse un ejemplo de base por altura porque es muy fácil entender el mecanismo, ¿no? Pero en el caso de que tengamos una ecuación compuesta como es el caso de nosotros, ¿cómo lo haríamos? Bueno, entonces aquí ya tengo, digamos, la variable que quiero, la voy a declarar como ecuación para que me calcule. Entonces le tengo que poner 2 puntos. Acuérdense que automáticamente me escribe el símbolo 2 puntos igual. No es necesario que ponga yo 2 puntos y luego el signo igual. No, simplemente con el 2 puntos y aparte cuando estamos editando texto, ¿no? Y entonces aquí voy a meter mi ecuación. ¿Me pueden dictar la ecuación, por favor? Alguien que tome el micrófono y me dicte la ecuación para que yo la vaya escribiendo. Y ustedes vayan poniendo atención cuáles son las teclas que voy apretando y qué es lo que va saliendo. Por favor, ¿cuál sería el valor siguiente, variable siguiente? Q. Q. Bueno, Q, ajá, que multiplica ¿qué? 1 Ajá. más mu. Ok. Entonces, podría yo, para tener una mejor edición, pues voy a poner paréntesis, 1 menos, y fíjense que aquí tengo paletas o tabletas, como quieran llamarle, o ventanitas, donde me aparece el alfabeto griego y me aparece una calculadora, como si tuviésemos nuestra calculadora de escritorio, ¿no? Estas paletas o estas ventanitas se activan en el menú de herramientas, aquí en ver barra de herramientas, y yo le puse que me activara o que me dejara ver, bueno, en este caso, la calculadora, y griego, que son estas dos que he sacado de las barras horizontales, porque como estoy yendo de pantalla a pantalla, estas que nunca me desaparezcan y siempre se muestren completas para que sea mucho más fácil que ustedes me sigan la edición del documento, ¿no?
pero pues también tengo declarada el formato que sería esta parte. Tengo declaradas que se vean lo que son notación de matrices. Ahorita no voy a utilizar notación de matrices, la podría yo quitar. Por ejemplo, esta la podría yo quitar y esta la podría yo mover para acá, porque esa sí la puedo necesitar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en mi tabla o herramienta de letras griegas, visualizo y tengo pues todo el alfabeto griego, A, B, C, D, bueno, en griego. Y entonces voy a buscar mi o miu y le voy a poner. Esta es otra ventaja a diferencia del editor de ecuaciones o de los símbolos. Y todo esto, 1 menos mu, está dividido entre el módulo de elasticidad. ¿Estamos de acuerdo? Luego, todo eso está multiplicado ¿por qué? Chicos, por el radio, entonces R mayúscula, ajá. Y después, ¿qué sigue? I sub 2. Acuérdense que estoy editando esta ecuación, la primerita la estoy editando la ecuación general, por llamarlo de alguna forma, no caso particular. El caso general, el asentamiento bajo una carga circular flexible. Aquí lo vemos, R que multiplica a Z sobre R. Es esta la ecuación que quiero que me den. Entonces, abro un paréntesis y Z, fíjense, Z, y luego le doy Enter, lo puedo dar directamente con la tecla Shift 7 en su teclado, o puedo utilizar la calculadora, y fíjense, vean cómo muevo el cursor. Z, escribí Z, y luego me voy a la calculadora y pongo el operador división, y automáticamente me lo pone como cociente. Esa es otra ventaja de que es mucho más fácil editar aquí. Y Z sobre R, esa relación está multiplicando al factor de influencia I1. Entonces escribo la I mayúscula, el punto, inmediatamente el número 1 para que me lo ponga como subíndice. Cuando tengo elegido esto que acabo de escribir y se nota porque como que me lo encierra en una línea vertical y una horizontal y lo sobresale con color azul, cuando estoy en esto me aparece el punto, pero cuando salgo de ese, cuando salgo ya me lo muestra como subíndice. ¿Por qué me lo marca con rojo? Porque está esperando, como estoy escribiendo una ecuación que quiero que posteriormente me genere un cálculo, está esperando que yo declare los valores que van a tomar estas variables. Algunas no me las muestra porque el MATCAD tiene algunos valores constantes para ciertas letras, y mientras no le asignes un valor, las va a considerar y te las va a dar por default. Entonces ahí tienes que tener cuidado, y es recomendable no declarar variables que intrínsecamente tenga declarados MATCAD, ¿vale? Entonces aquí tengo esta parte, voy a seguir editando, y luego me dice más, abro paréntesis, 1 menos mu, vuelvo a mi alfabeto griego, que multiplica ahora mi factor de influencia 2. Y cierro paréntesis. Perdón, cierro paréntesis. Vean que aquí solito me va marcando o me va delimitando el uso de paréntesis y de corchetes, o sea, como que me va dando los símbolos de agrupación. Entonces, fíjense, aquí me dice que alguna variable, dice este valor debe ser una función, pero tiene la forma de temperatura. O sea, como que MATCAD empieza a identificar ciertos patrones, y mientras nosotros no le digamos que no es una temperatura, que es un valor diferente a lo que tiene por default MATCAD, él lo asume así. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo me va a dar o cómo me va a generar un resultado? Bueno, lo que
yo necesito ahora es alimentar los valores de esta ecuación. Y generalmente se ponen antes de la ecuación, ¿sale? O si lo pongo después, tiene que estar muy cerca de la ecuación para que me retome los cálculos. Entonces voy a meter así valores, no al azar, pero pues sí, por ejemplo, el radio. Un radio que les gusta de 1.5 metros. Ese va a ser el valor del radio. Y lo declaro así. R, 2 puntos a 1.5, porque le estoy dando un valor específico. Si yo vuelvo a insistir, si yo le doy con este símbolo igual, me lo va a tomar como si fuese simplemente un etiquetado o un texto. Entonces, no. Q, 2 puntos, ¿qué valor le vamos a dar? Le vamos a dar de 250 kilonewtons por metro cuadrado porque es una carga. Entonces aquí pongo metros, me voy a mi calculadora y le doy el símbolo de cuadrado y solito me lo escribe, ¿ok? Después le voy a dar el valor de mu. El valor de mu más o menos toma valores menores a 0.5. Bueno, le vamos a dar en este caso de 0.3. Necesito el módulo de elasticidad. Vuelvo a insistir, mu y el módulo de elasticidad son parámetros elásticos. Y en este caso le vamos a dar de 9500 kilonewtons por metro cuadrado. El módulo de elasticidad, acuérdense que tiene unidades o dimensiones de esfuerzo. ¿Qué otra variable me hace falta? Ya tengo Q, ya tengo E, ya tengo La profundidad, mu. ¿Perdón? la profundidad aún no la definimos. Exactamente, Sí, la profundidad. La profundidad. Vamos a calcularlo en la superficie para hacerlo sencillo. Teniendo ya esto programado, después ustedes pueden cambiar todas las variables y decir, no, pues ahora quiero a 5 metros. No, pues ahora quiero a 0.5. No, ahora la carga va a ser más, va a ser menos. Entonces, ok. ¿Y qué otros necesitamos? Necesitamos los factores de influencia, ¿no? En este caso, los factores de influencia forzosamente los vamos a sacar de la tabla, ¿sale? Entonces, aquí yo puedo escribir, por ejemplo, de la tabla, no sé, bueno, ahorita vamos a ver cuál debemos de consultar, y entonces yo aquí pondría de la tabla 5 puntos, ahorita le voy a dejar así como que todavía no sé qué tabla es la que voy a utilizar, si la 5... ¿Cómo fue la que vimos ahorita, la 5.4 o la 5.5? Vamos a utilizar. Bueno, vamos a suponer que la vamos a calcular en el centro, ¿no? Si la calculamos en el centro y la superficie, sería la tabla 5.4, ¿no? Entonces, de la tabla 5.4 tenemos, y ahí yo estaría yo esperando recuperar, ¿qué? El factor I1, el factor I1 tendría que darle su valor, y también tendría que recuperar el factor I2 y tendría que darle su valor, ¿ok? Mientras yo no le escriba, pues siempre me va a aparecer ese recuadrito rojo y me está indicando que está esperando y que introduzcamos un valor. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues ir a nuestra tabla 5.4. Tengan a la mano su tabla 5.4 y denme el valor. ¿Qué valor corresponde para las condiciones que tenemos? Estamos diciendo que queremos calcularlo. ¿A dónde lo vamos a calcular? Al centro. Digo, ahorita vamos a hacer el ejercicio al centro. Y bueno, más para que quede mejor redactado. En la superficie y al centro, ¿no? O sea, primero decimos
la profundidad, en este caso Z0, que quiere decir superficie, y al centro, donde R, si quieren aquí, inclusive podríamos poner R minúscula, aunque no lo necesitemos, pero para que tengamos el dato por si es que en algún momento quisiéramos calcularlo fuera del centro, ¿no? Entonces, en la superficie y el centro, ya dijimos que esta es nuestra, ¿cómo se llama? Bajo estas condiciones, ¿qué valores serían para I1 e I2? 1 y 2. 1 y 2. Vayan a decir, es que resultó muy trivial ahorita. La idea es ahorita editar nuestra ecuación, cómo declarar nuestras variables y después ya podemos hacer los cambios que queramos. ¿Ok? Entonces, aparentemente, salvo que hayamos hecho algo mal, nos tendría que dar nuestros resultados. Entonces, Profesora, para que me sepa. Sí, dígame. en la ecuación, en la primera parte es 1 más mu, no 1 menos mu. Sí, cierto. Buena observación. Aquí sería más. Ok, a ver, más. Esa es otra ventaja, que si nos equivocamos, podemos rectificar inmediatamente y automáticamente, si ya hubiésemos calculado, nos recalcula. Esa es una ventaja también de hacerlo con la calculadora, que tendríamos que volver a meter todos nuestros datos. Ok, entonces ahora ya quiero que me dé los resultados. Vamos a ver si esto funciona. Entonces le digo, a ver, yo ya te dije cuáles son los valores de las variables y ya te dije cuál sería. Hagan de cuenta que CE es mi variable dependiente. ¿De qué va a depender? De R, de Q, de mu, de E, de Z y de R, ¿no? Y obviamente de los factores. Entonces, es como diciendo, a ver, ya declaré mi variable dependiente y ya declaré mis variables independientes. Ahora le escribo la variable que declaré como dependiente, que sería C sub E, y ahora directamente voy a escribir el símbolo igual, ya sin los puntitos. El símbolo igual. O si quieren, de aquí de la calculadora, elijo el igual. Evaluar numéricamente y me salgo de la zona. Ok. Y me da un mensajito donde el marcador de posición está vacío. ¿Qué sucede aquí? No necesariamente significa que hayamos hecho algo incorrecto. A veces, dependiendo de la región donde coloquemos la expresión, es muy quisquilloso y necesita que como que reconozca todas las variables declaradas, ¿no? Entonces, o la tengo que escribir nuevamente aquí. Espero que funcione y no me deje mal el marcar, porque de repente, sí es cierto. No me sigue dando, a ver aquí. Vean cómo es quisquilloso marcar. Ya no me aparece en rojo, pero bueno, ahora es esto. Y ya me da esto, ¿no? El asentamiento elástico es igual a 0.072. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Que le quería forzosamente que le declarara o que le especificara que Q está multiplicando a lo que está dentro del paréntesis y que R está multiplicando lo que está dentro del corchete. Es lo que estaba esperando. En algunas otras ecuaciones no hay como que esa necesidad de ser tan específicos y que aparezca el puntito, pero bueno, aquí está. Ahora, ojo, esto sería lo que ustedes tendrían que hacer, pero como estamos aprendiendo, lo que yo les voy a pedir encarecidamente es que hagamos la sustitución como lo he venido haciendo, es decir, que yo escriba mi ecuación, que sí la declare como ecuación y que solito me haga el cálculo, pero que yo, o sea, nosotros, editemos la sustitución. ¿Con qué intención?
Fíjense, si yo le pongo directamente igual, nuevamente me lo va a calcular. Entonces, esto no es lo que quiero. Lo que quiero es editar la sustitución. Entonces, necesito utilizar igual. Y entonces escribir el valor de Q. ¿Cuánto vale el valor de Q? 250 kilonewtons por metro cuadrado. Es decir, como si lo estuviéramos haciendo a mano, quiero que lo hagan porque les va obviamente a aclarar lo que estamos haciendo y no dejárselo todo a MATCAD. O sea, ahorita todavía no estamos en ese nivel de confiar ciegamente en lo que la hoja, en este caso de trabajo de MATCAD, me está calculando. Entonces tengo que hacer la sustitución. O sea, necesito ver la sustitución de cada uno de las variables entre 1 menos 0.3 sobre E. ¿Cuánto vale E? 9.500 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Sí me explico lo que necesitamos ir haciendo? Entonces ustedes, al hacer este ejercicio, aunque solito les calcule, ustedes están viendo de dónde se origina este 0.072. Entonces aquí yo voy introduciendo los valores y me va permitiendo ir haciendo las cancelaciones de las unidades de tal manera que cuando me dé el resultado, yo me cerciore que efectivamente la magnitud que estoy calculando deben de ser las unidades que deben de ser. Bueno, aquí nada más quedaría como pendiente terminar de sustituir los valores y darlos. Y lo hacemos con calculadora, no me tiene que dar forzosamente esta parte. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto, chicos. ¿Es gratuito el programa y descargable? Híjoles, ahí sí no sé, creo que no, ¿eh? Sí tienen que, bueno, ahora con todo este rollo, sí lo pueden conseguir de manera que no compren la licencia. O vean, si les pueden descargar una versión estudiantil, ¿no? Hay programas que tienen. Ahora, MATCAD es una herramienta. Una equivalente sería matemática, por ejemplo, ¿no? Matemática es muy parecido a MATCAD, donde pueden hacer esto. Yo lo estoy implementando y quiero que lo utilicen por la facilidad con la que ustedes pueden ir alternando el texto y la edición de las ecuaciones, porque me he dado cuenta que les cuesta trabajo utilizar ¿cómo se llama? El editor de ecuaciones. Entonces, esta ecuación la escriben bien raro, como si fuese texto, y evidentemente la confunden, ¿no? Confunden y eso les genera algunos errores en sus cálculos. Entonces, es mucho más fácil, obviamente, verificar qué es lo que están haciendo y corregir, ¿no? En su momento qué es lo que se está haciendo incorrectamente. Entonces, pues la recomendación es que revisen esta parte, empiecen con fórmulas simples. Bueno, esta parte realmente, si se dan cuenta, no es tan complicado meter y luego declarar las variables. Entonces, si aquí dicen, no, es que no es 2, era 3.5, automáticamente te va a calcular esto, ¿no? Obviamente esto sí lo tendrás que editar, pero bueno, es que esta parte yo se las estoy exigiendo, por decirlo así, porque es parte del proceso de que ustedes tienen que aprender a hacerlo manualmente. Entonces, si estuviéramos de manera presencial, pues evidentemente lo tendríamos que hacer a mano, pero ahorita con la situación que estamos es mucho más fácil que esto lo hagan y lo editen y lo terminen más rápido a que lo estén haciendo en editor de ecuaciones o lo hagan a mano, me lo mal escaneen y me lo envíen, ¿no? Entonces, por eso estoy implementando el uso de esta herramienta.
Entonces, revisen esta parte, programen sus ecuaciones. Ahora, fíjense que aquí yo calculé con la ecuación principal y no me fui directamente a utilizar las dos últimas ecuaciones, una de las dos últimas ecuaciones que le mostré, porque pues al final de cuentas es lo que yo les digo, o sea, si yo tengo una ecuación general y automáticamente lo programo, pues ya no necesito recurrir a mis ecuaciones alternas, ¿no? Salvo que lo hiciera yo a mano, pues para simplificar, porque ya sé que vale 1, ¿no? Pero ¿qué pasa si no valiera 1? Es decir, ahora quisiera yo que la profundidad fuera diferente de 0, ¿no? Obviamente aquí tendría que cambiar los factores de influencia. Como no tengo una fórmula que me calcule los factores de influencia, pues evidentemente esto siempre lo voy a tener que hacer manual. A diferencia de la carga rectangular, y sí la literatura me proporciona fórmulas alternativas